Bueno, buenos días nuevamente. Como hoy tenemos un pasaje medio extenso, vamos a ir leyendo los versículos y explicándolos para que podamos ganar tiempo. Así que le invito que abramos nuestras Biblias en Génesis 27. Génesis capítulo 27 nos toca en esta mañana. Yo puse como título a este mensaje, Una familia dividida por el pecado. ¿Mm? Y antes de comenzar a leer, quiero a modo de introducción decir lo siguiente. Hoy más que nunca, hermanos, nos toca vivir en una época en donde abundan las familias disfuncionales. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué es una familia disfuncional? Bueno, una familia disfuncional es aquella que no está cumpliendo la función que Dios le ha ordenado a cada integrante. Por ejemplo, el esposo, como cabeza del hogar, no está liderando a su esposa. El esposo no está siendo cabeza del hogar, como Dios lo ha ordenado, sino que el esposo le ha entregado a su esposa el liderazgo del hogar. Y es allí donde la esposa toma decisiones en lugar del esposo. Eso es una familia disfuncional. El hombre como líder no está cumpliendo la función de líder. También una familia disfuncional es cuando una esposa no se somete voluntariamente y amorosamente a su esposo como Dios lo ha ordenado, sino que la esposa se rebela contra la autoridad de su esposo en vez de ser una ayuda idónea, un complemento, termina siendo una competencia y un rival para su esposo. Eso es una familia disfuncional. También una familia disfuncional es cuando los padres no están criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor como el Señor lo ha ordenado, sino que más bien los padres están criando a sus hijos con valores mundanos y humanistas. Más que criarlos, los están complaciendo en sus deseos egoístas. Eso es una familia disfuncional. También una familia disfuncional es cuando los hijos no están obedeciendo y respetando a sus padres como Dios lo ha ordenado, sino que se rebelan y se manipulan a sus padres con deseos egoístas. Eso es una familia disfuncional, cuando los integrantes de la familia no están cumpliendo la función que Dios ha establecido en su palabra. Lo triste de estas familias es que viviendo de esa manera cosecharán grandes y terribles consecuencias porque están funcionando contrariamente al diseño de Dios. Y de eso se trata el capítulo 27 de Génesis que en esta mañana vamos a estudiar. Aquí vamos a ver una familia disfuncional, dividida por el engaño y la desobediencia de todos sus miembros. Aquí no se salva nadie. Todos estos integrantes de la familia del capítulo 27 están involucrados en un acto pecaminoso. Esposo, esposa y sus dos hijos. Este capítulo 27 vamos a ver que es un capítulo oscuro y lleno de pecado y de engaño. Y no estamos hablando de una familia idólatra, cananea, pagana. Estamos hablando de una familia que ha sido escogida por Dios, llamada por Dios, bendecida por Dios, pero que sin embargo esta familia del capítulo 27 estaba dividida por el pecado. Pero aún así, a pesar de un capítulo tan oscuro y lleno de pecado, vamos a ver la fidelidad y la paciencia de Dios.
que a pesar de tanto pecado, Dios llevará adelante su plan, su voluntad y sus decretos. Ni el pecado de los hombres va a detener la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver 4 personajes, 4 pecados. Y en primer lugar vamos a ver Isaac y su pecado. Versículo 1 al 4. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hame un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Qué vamos a ver acá? Isaac y su pecado. Ya ha pasado 37 años de lo que sucedió en el capítulo 26. Isaac ahora tiene 137 años. Y dice el texto bíblico que le falla la vista, ya no ve, y él piensa que está próximo a morir. Así le dijo a su hijo, yo ya estoy por morir. ¿Y por qué dice eso? Bueno, quizás porque su hermano Ismael, hermano de padre, no de madre, murió a los 137 años. Entonces Isaac dijo, bueno, si mi hermano murió a los 137, yo tengo 137, ya debe estar cerca la muerte. Pero Isaac no sabía que todavía le quedaban 43 años más de vida, porque Isaac fue uno de los patriarcas que más años vivió. Vivió 180 años. Pero Isaac, ahora, ¿cuál fue el pecado específico de Isaac en este pasaje? ¿Pensar que se estaría por morir? No. ¿Pedir a su hijo Esaú que le prepare un guisado? Tampoco. El pecado de Isaac fue el siguiente: ir en contra del decreto de Dios. Dios había decretado acerca de sus hijos antes que nacieran que el menor serviría al mayor. Es decir, que Esaú serviría a Jacob, el menor. Y que Jacob recibiría la bendición, no Esaú. No Esaú. Por lo tanto, la bendición le correspondería a Jacob y no a Esaú. Y eso Isaac lo sabía muy bien. Dios ya se lo había dicho antes que naciera Jacob y Esaú, que la bendición iría para Jacob, no para Esaú. Pero sin embargo, Isaac quería bendecir a Esaú. Y es muy probable que Isaac también sabía que Esaú había vendido su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de guiso de lenteja. Pero Isaac no estaría dispuesto a aceptar el decreto de Dios. Isaac no estaba de acuerdo con Dios. Además, Isaac tenía como favorito a Esaú. Isaac amaba a Esaú, pero no amaba a Jacob. Dios había dicho que la bendición iría para Jacob, pero Isaac dice, no, la bendición va a ir para Esaú. Y ese fue el pecado de Isaac, ir en contra del decreto de Dios. El patriarca Isaac quiso bendecir a Esaú en privado y en secreto, no en público, porque lo llamó a Esaú solo y le dijo, ve, tráeme una casa, dame un guisado y yo te voy a dar la bendición. Y lo hizo en secreto, en privado. Según la historia, cuando un patriarca daba la bendición a su hijo primogénito, se lo hacía en público y en el contexto de una fiesta, con amigos y familia. Pero acá Isaac lo quería hacer en privado y en secreto, porque él estaba actuando en contra del decreto de Dios. A Isaac le importó más complacer a su hijo que a Dios y a su familia. Para Isaac era más importante su hijo Esaú que la voluntad de Dios. Isaac sabía que Dios había decretado que la bendición sería para Jacob, pero Isaac no estuvo de acuerdo con Dios.
Él quiso ir en contra del decreto de Dios. Y hermano, aquí hay una gran lección para todos los que somos padres, para todos. Cuidado de ir en contra de Dios con tal de complacer a nuestros hijos. Cuidado. Los padres no deben complacer a sus hijos, son los hijos que deben complacer a sus padres y a su vez los padres deben complacer a Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro amado Salvador. Dios Padre dijo acerca de su Hijo Jesús cuando Él se bautizó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo, a través de su obediencia, complació el corazón de su Padre. Los padres no deben complacer a sus hijos, son los hijos que deben complacer a sus padres. Y Cristo lo hizo con su Padre. Por lo tanto, el amor por nuestros hijos, queridos padres, nunca debe estar por encima del amor a nuestro Dios. Nunca. Isaac amaba más a su hijo que a Dios. El Señor Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y en otro pasaje dice: no puede ser mi discípulo. Ahora, a simple vista parece un mandamiento muy estricto y exagerado de parte del Señor, pero no lo es, hermano, porque un hijo, un padre o un cónyuge son criaturas mortales y pecadoras, pero Cristo es Dios. Por lo tanto, si nosotros como padre amamos más a un ser querido, a un hijo, a una esposa, que al Señor, estamos poniendo en primer lugar a una criatura antes que al Creador. Estamos valorando más a un ser humano más que a Dios, porque Jesús es Dios, es Dios. Pero también, hermanos, aquí hay otro detalle del pecado de Isaac. Él amaba más a su hijo Esaú que a su esposa. Es interesante, él amaba más a su hijo Esaú que a su esposa, ya que le otorgaría la bendición a su hijo favorito sin consultar con su esposa y a espaldas de su familia. Él lo haría en secreto y en privado. Y él lo hizo en privado porque lo llamó a su hijo y se lo compartió solamente a él. No consultó con su esposa ni con el resto de su familia. Y es interesante, hermano, que en Génesis 24, 67 se nos dice que Isaac amó a Rebeca. Isaac amó a Rebeca, pero desde el capítulo 25 de Génesis en adelante se nos dice que Isaac amaba a Esaú. Ya no amaba a Rebeca, amaba a Esaú. Ese amor por su esposa con el tiempo se trasladó a su hijo primogénito. Y esto es ir en contra del diseño de Dios, hermano. Es ir en contra del diseño de Dios. Según la Biblia, la relación más cercana e íntima es entre el esposo y la esposa, no es entre el padre y el hijo, no es entre el abuelo y los nietos, no es entre hermanos o amigos, es entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es decir, una sola persona. ¿Cuál es la relación más íntima que existe en la raza humana? Es entre el esposo y la esposa, no es entre los padres y los hijos. Según la Biblia, las prioridades son las siguientes: primero Dios, después el cónyuge, después los hijos. Ese es el orden de prioridades. Para Isaac lo primero era Esaú, su hijo favorito. No era Dios, porque iba a ir en contra del decreto de Dios, ni tampoco su esposa, porque lo iba a hacer a espaldas de su esposa. Cuando estas prioridades, hermanos, se alteran, las cosas no irán bien en esa familia, porque se está alterando el orden divino. Resumiendo, Isaac, por amor a su hijo favorito Esaú, quiso ir en contra del decreto de Dios. Ese fue el pecado de Isaac. Isaac no estaba de acuerdo con Dios, que Dios bendiga a Jacob y no a Esaú, ya que Esaú era su hijo favorito.
Entonces, en primer lugar, vimos Isaac y su pecado. Ir en contra de lo que Dios ya había establecido antes que nacieran sus hijos. Ahora vamos a ir a Rebeca y su pecado. Versículos 5 al 17. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo, que por cierto era su hijo favorito, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Rebeca y su pecado. Evidentemente después de Dios, en este capítulo 27, Rebeca es la protagonista principal en esta historia. Pues ella, al escuchar detrás de las cortinas de la tienda la conversación privada de Isaac con Esaú, ella arma un plan para impedir que la bendición caiga sobre Esaú. Rebeca, en vez de ir a hablar con su esposo Isaac para corregir su mala acción, decide hablar con su hijo favorito Jacob y le comenta lo que su padre acaba de hablar con Esaú. Uno puede ver que en ese matrimonio no había comunicación. Cada uno hacía lo que le parecía. Y le ruega a su hijo Jacob que le obedezca en todo lo que ella había planeado para impedir que la bendición sea sobre Esaú. Y le ruega a su hijo Jacob que le obedezca en todo, sea bueno o sea malo. El plan consistía en que Jacob le traiga 2 cabritos del ganado y ella se encargaría de cocinarlos para que pareciera un guisado de caza. Pero había un problema, y Jacob se lo menciona a su madre. Esaú era velloso y yo lampiño. ¿Cómo voy a hacer para presentarme delante de mi padre? Mi padre me va a palpar, me va a tener por burlador, y en vez de traer bendición me va a traer maldición. Pero Rebeca ya había pensado en ese detalle. Cubriría a Jacob con las pieles de los cabritos, tanto en los brazos como en los cuellos, y además Rebeca vestiría a Jacob con los vestidos de Esaú. Iría allí al placar de Esaú, sacaría sus vestidos y se lo pondría a Jacob. Rebeca lo tenía todo planeado, todo planeado. Rebeca había pensado en todos los detalles para engañar a su esposo y aprovecharse de un hombre que estaba viejo y ciego. Rebeca no se dio cuenta que no era necesario engañar a su esposo. No se dio cuenta de eso. No era necesario, porque Dios ya había dado, antes que nacieran Esaú y Jacob, que la bendición vendría sobre Jacob y no sobre Esaú.
Pero Rebeca quiso ayudar a Dios. Quizás ella pensó que si no hacía algo, no se iba a cumplir el decreto de Dios. Rebeca, en vez de armar un plan pecaminoso, ella hubiera orado a Dios comentándole que su esposo ese día estaba determinado a bendecir a Esaú cuando tú, Señor, dijiste que ibas a bendecir a Jacob. En vez de haber orado, quiso ayudarle a Dios. Hermanos, Dios lo hubiera impedido sin que sea necesario la intervención pecaminosa de Rebeca ni de Jacob. Dios hubiera impedido ese día que Isaac hubiera bendecido a Esaú, porque estaba el decreto ya de Dios, porque nada ni nadie podrá impedir los decretos de Dios, ya que los decretos de Dios son irrevocables. Nadie los puede alterar. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Que el fin no justifica los medios, es decir, el querer hacer lo correcto, pero de una manera incorrecta. El fin no justifica los medios. Rebeca quería que la bendición sea sobre Saúl porque así Dios lo había decretado. Muy bien. Pero Rebeca lo hizo a su manera, que por cierto fue una manera pecaminosa, porque recurrió a la mentira y al engaño y no dejó que Dios lo haga a su manera. No le permitió que Dios lo haga a su manera. Y yo cuando estudiaba esto, hermano, pensaba, Rebeca nos privó de poder ver cómo Dios lo hubiera hecho, a pesar de que Isaac había determinado que ese día él bendecería a Esaú. Nos privó de poder ver cómo Dios hubiera actuado. Si en vez de hacer un plan pecaminoso, Rebeca hubiera orado y esperar a ver cómo Dios lo haría, pero nos privó de eso. Quizás Dios lo hubiera impedido de muchas maneras. Por ejemplo, quizás Esaú no hubiera encontrado ningún animal ese día. O quizá ese día Esaú tenía una puntería que no le pegaba ni un árbol. O quizá ese día Esaú se hubiera accidentado. O Isaac se hubiera descompuesto. Hay muchas maneras. Pero Rebeca quiso ayudar a Dios, recurriendo al engaño y a la mentira. Pero hermano, Dios no necesita que le ayudemos. Dios es autosuficiente. Nosotros sí necesitamos que Dios nos ayude, pero Dios no necesita que le ayudemos porque Él es autosuficiente. En segundo lugar, hermanos, que aprendemos que la gran influencia que los padres tienen sobre sus hijos, para bien o para mal. Los padres tienen una gran influencia sobre los hijos, pero para bien o para mal. Tanto Isaac como Rebeca influenciaron para el mal a sus hijos. ¿Saben por qué? Sembraron en ellos la desobediencia y el engaño. Estos hijos en el futuro sufrieron las consecuencias de este mal ejemplo. ¿Saben por qué? Esaú aborreció a su hermano a tal punto que deseaba matarlo. Y Esaú en ningún momento lo vemos buscando a Dios. Jacob fue engañado primeramente por su suegra, por su suegro, al darle como esposa a su hija mayor en vez de darle a su hija menor, ya que Jacob había trabajado 7 años por Raquel y en la noche de la boda su suegro le da la hija mayor, Lea, y después tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Fue engañado por su suegro. Los hijos de Jacob engañaron a su padre Jacob al mentirle que José, el favorito de Jacob, lo había matado un animal, cuando en realidad ellos lo habían vendido a Egipto como esclavo por envidia. ¿Qué pecados hubo en la familia de Isaac, hermano? Engaño y favoritismo. ¿Y qué pecado hubo en la vida de Jacob? Engaño y favoritismo. Qué gran verdad dice la palabra de Dios, que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es por eso que cada padre debe estar
observando seriamente qué es lo que hoy está sembrando en la vida de sus hijos, porque en el futuro se verán los frutos. Lo que yo siembro hoy lo voy a cosechar mañana, sea bueno o sea malo. En la mayoría de los casos, por supuesto, siempre hay excepciones, pero por regla general, los hijos son el resultado de las decisiones de sus padres. Los hijos, en la mayoría de los casos, harán más lo que ven en sus padres que lo que le dicen sus padres. Aún esto lo dijo Jesús en San Juan capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y escuche esto: solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Los hijos van a hacer más lo que ven en vos que lo que tú le dices. Padres, nuestros hijos nos observan y ellos en la mayoría de los casos imitarán nuestros buenos o malos ejemplos, porque ellos nos están observando. En una noche oscura, un padre iba caminando con su hijo y su padre le dice: hijo, ten cuidado por donde caminas. Pero el hijo le dijo: no, papá, ten cuidado por donde tú caminas, porque yo sigo tus pasos. Los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos, no necesariamente lo que nosotros le decimos. Y eso lo podemos ver en esta familia. Isaac sembró favoritismo, engaño, y Rebeca sembraron favoritismo y engaño, y Jacob cosechó favoritismo y engaño. Él tenía un hijo favorito que era José, y fue engañado por su suegro, fue engañado por sus propios hijos. Resumiendo, hermano, Rebeca quiso hacer la voluntad de Dios recurriendo al engaño. Está bien que Rebeca quería la bendición para Jacob porque Dios así lo había decretado, pero ella, en vez de haber orado y esperado y confiado en que el Señor lo haría a su manera, ella lo quiso hacer a su manera y para eso recurrió al engaño y a la mentira, cuando no era necesario, porque Dios cumple sus decretos y nada ni nadie lo iba a impedir. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver Jacob y su pecado. Versículo 18 al 29. Estamos en el capítulo 27, versículo 18 al 29. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren.
Tercer personaje, Jacob y su pecado. Como decía al principio, en esta familia nadie se salva. Todos cometieron un pecado. Y vamos a ver el pecado de Jacob. Al igual que Isaac y Rebeca, Jacob también es responsable de este engaño familiar. Aquí Jacob demuestra claramente poseer dos falencias de su vida personal. Acá sale a la luz, hermano. Hay dos falencias en la vida de Jacob. Aquí Jacob demuestra claramente, en primer lugar, que Jacob no tenía carácter. No tenía carácter. ¿Saben cuántos años tenía Jacob? Aquí, 77 años. Jacob tenía 77 años. Y él ya no era un niño ni un adolescente, era un hombre bastante grande, pero sin carácter. Porque él dejó que su madre lo convenciera a ser partícipe del engaño a su padre. Jacob en ningún momento confrontó a su madre diciéndole, mamá, eso está mal. ¿Cómo vamos a engañar a papá y aprovecharnos de él, que está viejo y ciego? No, eso está mal delante de Dios. Jacob con sus 77 años no confrontó a su madre, sino que se sometió voluntariamente a ser partícipe de este plan engañoso. No tenía carácter. Él hacía lo que su mamá le decía. Jacob era un hijo, como vulgarmente hoy se dice, un mamengo. Un hijo que no tenía convicciones propias. Él hacía lo que su mamá le decía, no importa si era bueno o si era malo. No tenía convicciones propias, no tenía carácter Jacob. Jacob tenía una madre sobreprotectora. Ella armó el plan, cocinó los cabritos, les consiguió los vestidos, los vistió. Tenía una madre sobreprotectora. Y cuidado con esto. Cuidado, hermanos, aquellos que somos padres, de ser sobreprotectores a nuestros hijos. Cuidado. Los hijos que tienen padres sobreprotectores impiden que sus hijos maduren y se desarrollen. Estos se crían inseguros, miedosos y carecen de iniciativa. Porque ellos, antes de tomar una decisión, le preguntan a mamá, no tienen convicciones propias. Jacob era un hombre que no tenía convicciones propias. Y es por eso que Jacob, con 77 años, todavía no se había casado, vivía con sus padres, mientras que Esaú ya tenía 2 esposas y ambos tenían la misma edad. En segundo lugar, la segunda falencia que vemos en Jacob es que Jacob no tenía temor de Dios. Jacob no tenía temor de Dios. Y esto lo podemos afirmar por 2 razones. Primero, por la facilidad para mentir. Jacob no tenía ningún inconveniente en mentir. En estos versículos que leímos, Jacob mintió 5 veces. En primer lugar, su padre le pregunta, ¿quién eres? Yo soy tu primogénito. Mentira. Él era Jacob, no era Esaú. En segundo lugar, he hecho como me dijiste. Mentira. Isaac no le había encargado nada a Jacob. No le había encargado nada. Número 3, Jacob le dice, come de mi casa. Mentira. Eso era un cabrito del rebaño a la vuelta de la tienda. 4, cuando su padre le pregunta, ¿cómo es que la conseguiste tan rápido, hijo mío? ¿Saben qué responde Jacob? Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Mentira. Aquí Jacob no solo miente, sino que blasfema el nombre de Dios porque toma el nombre de Dios en vano. Involucra a Dios para defender y apoyar su mentira. Dice, Jehová tu Dios hizo que la consiguiera. Y en el número 5, Isaac vuelve a preguntar, ¿eres tú mi hijo Esaú? Yo soy. Mentira. 5 veces mintió Jacob delante de su propio padre. En estos versículos, Jacob quebrantó 3 de los 10 mandamientos. Primero, mintió.
Quebrantó el 9º mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En segundo lugar, tomó el nombre de Dios en vano. Quebrantó el 3er mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tercero, deshonró a su padre. Quebrantó el 5º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 3 mandamientos quebrantó en un ratito. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros, hermanos? Que un pecado siempre nos conducirá inevitablemente a otros pecados. Nunca un pecado viene solo. Siempre un pecado me lleva a otro y a otro y a otro. Jacob, al mentir, también blasfemó el nombre de Dios. Y al blasfemar el nombre de Dios, deshonró también a su padre. Y con esto demostró que él no tenía temor de Dios, porque tenía una facilidad para mentir impresionante. Impresionante. Hermanos, cuando uno no tiene temor a Dios, tampoco tendrá temor de pecar. Lo que sí tendrá es temor a las consecuencias del pecado. Cuando no hay temor de Dios, no hay temor a pecar. No hay temor a pecar. Sí tenemos temor a ser descubierto, como dice Jacob, no sea que me descubran y caiga sobre mí maldición. Y tenemos temor a las consecuencias del pecado, pero no tenemos temor a Dios. Ahora, ¿qué es temor a Dios, hermano? Es reverencia, respeto y admiración profunda por Dios. Eso es temor a Dios. Reverencia, respeto y admiración profunda por Dios, que nos impulsa a una vida de obediencia y amor. Este temor no es un miedo que causa angustia, sino un temor santo que nos motiva a obedecer a Dios. Eso es temor a Dios. Yo obedezco a Dios porque tengo un temor santo, porque quiero agradarle a Él, no por miedo. Pero hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Jacob no pecó por querer la bendición. No pecó por eso. Porque Dios ya le había prometido antes que naciera que él sería el receptor de esa bendición. No pecó por eso, hermano. Jacob pecó porque quiso obtener la bendición de Dios a su manera y no a la manera de Dios. Por eso pecó. Por esa razón pecó. El fin era bueno, pero el medio era pecaminoso. Y aunque Jacob obtuvo la bendición, no a la manera de Dios, sin duda, hermano, que Jacob sufrió desde el momento que se disfrazó de Esaú hasta que su padre lo bendijo. Todo ese tiempo Jacob seguramente tenía el corazón en su boca. Desde que se puso los vestidos de Esaú y se acercó a su padre para llevarle la casa, seguramente Jacob tenía el corazón en la boca. Él tenía miedo por 2 razones. Primero, tenía miedo que su padre lo descubriera, porque en un momento su padre sospechó, la voz es de Jacob, pero las manos de Saúl. Él tenía temor de que su padre lo descubriera y caiga sobre él maldición. Pero también Jacob tenía temor de que en ese preciso momento llegara su hermano Esaú y correría riesgo su vida. Es muy probable que Saúl lo matara al saber que estaba recibiendo la bendición que él quería. Esto nos enseña, hermano, que cuando pecamos voluntariamente y conscientemente, no tenemos temor a Dios. Lo que tenemos es temor a ser descubierto o a sufrir las consecuencias del pecado. Ahora, veamos los versículos 27 al 29. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo:
Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. En estos versículos llega el momento que Jacob estaba esperando, la bendición de su padre. Jacob, después de haber comido y bebido, besó al falso Esaú y le entrega la bendición. Y en esa bendición hay tres promesas. En el versículo 28, prosperidad. Dice que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, prosperidad. En el versículo 29, la primera parte, sírvante en pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Dominio, poder. Y en la última parte del versículo 29, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, protección. Esa bendición contenía tres promesas. Número 1, prosperidad. Número 2, poder, dominio. Número 3, protección. Pero eran bendiciones terrenales. Aquí notamos que el decreto de Dios se cumplió a pesar de la oposición de Isaac, ya que Isaac quería bendecir a Esaú, pero Dios quería bendecir a Jacob. El decreto de Dios se cumplió a pesar del pecado de Rebeca, de Isaac y de Esaú. Dios cumple lo que promete. Algunos teólogos dicen que Dios a veces cumple sus decretos aún usando el pecado de nosotros, pero que Dios nunca se contamina por el pecado. Y esto lo podemos ver claramente en la obra de Cristo en la cruz. Dios usó el pecado de Judas, la traición. Dios usó el pecado de la multitud, la ingratitud. Ellos eligieron a Barrabás, no a Jesús. Dios usó el pecado de los fariseos, la envidia, los celos que tenían por Jesús. Dios usó la burla de los gobernantes. ¿Para qué? Para que su hijo sea crucificado. Para que su hijo sea crucificado y de esa manera cumpliera el plan redentor que estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios cumple sus decretos a veces usando el pecado de las personas. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Jacob? Obtener la bendición, pero de una manera engañosa. Cuando Dios ya se lo había decretado, no hacía falta engañar ni mentir, porque Dios ya había jurado, decretado, que la bendición sería para él. Número 4, Esaú y su pecado. Vamos del versículo 30 al 40. Estamos en el capítulo 27. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Esaú grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición.
Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo te he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esaú y su pecado. Ahora, ¿cuál fue específicamente el pecado de Esaú? ¿Cuál fue específicamente el pecado de Esaú? Su deshonestidad. Su deshonestidad. Cuando su padre le pidió que le traiga un guisado para que luego le diera la bendición, Esaú no se opuso. No se opuso. Esaú tendría que haberle dicho a su padre, Padre mío, no me corresponde a mí la bendición, ya que años atrás yo vendí la primogenitura a mi hermano Jacob. Él es a quien tienes que bendecir. No a mí, Padre mío. Yo ya vendí la primogenitura. Es a Jacob que tienes que bendecir. Pero Esaú no lo hizo. Él actuó como si nada hubiera pasado, como que todavía él era el propietario de la primogenitura. Pero también Esaú, después que se dio cuenta que su padre había bendecido a Jacob, él lloró amargamente y dijo una mentira. ¿Y cuál fue esa mentira que dijo Esaú? Que Esaú se había apoderado de su primogenitura. Mentira. Cuando en realidad Esaú vendió voluntariamente la primogenitura por un guiso de lentejas. Él la vendió. Fíjese, acompáñenme al 25, 32 al 34 de Génesis, una hojita más atrás, 25, 32 al 34. Vamos a ver que no es verdad que se apoderó de la primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En estos versículos podemos ver que Esaú vendió, juró y menospreció la primogenitura. No es que Jacob se apoderó. Él la vendió, juró y la menospreció. ¿Para qué quiero una primogenitura? Total, yo ya me voy a morir. Pero aún así Esaú quería también que su padre le diera una bendición. Bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac le respondió, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Otra mentira. La equivocación de Isaac. Jacob no tomó la bendición de Esaú. Dios ya había decretado que el destinatario de la bendición sería Jacob. Por lo tanto, la bendición le pertenecía a Jacob por decreto de Dios y por decisión de Esaú. Esaú la había vendido y la había menospreciado. En segundo lugar, Esaú quería la bendición de Dios, pero no le interesaba al Dios de la bendición. No le interesaba. La manera en que vivió Esaú indicaba claramente que él no le interesaba a Dios y nunca lo vemos buscando a Dios. Al contrario, él tomó 2 mujeres cananeas a las cuales fueron de amargura a sus padres y que Dios no autorizaba eso.
Por esta razón Dios dijo en su palabra, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí también aprendemos que hay muchas personas como Esaú que se acercan a una iglesia para buscar los beneficios de Dios, pero no para buscar al Dios de los beneficios. Muchos quieren que Dios los proteja, los bendiga, los ayude, los sane, pero no quieren que Dios los gobierne. No quieren que Dios los gobierne. Ellos quieren los beneficios de Dios, pero no las demandas de Dios. Y Esaú era una persona así, él quería la bendición de Dios, pero no quería al Dios de la bendición. Como dijo un pastor, muchos quieren ir al cielo, pero quieren que Dios no esté allí. No quieren a Dios. Sí quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios esté allí. Esaú no le interesaba a Dios. Él quería la bendición de Dios y nada más. En los versículos 39 y 40, vamos a leerlo nuevamente, Isaac le profetiza a su hijo Esaú cómo él y su descendencia vivirían, 39 y 40. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Jacob a Esaú? Que los descendientes de Esaú, es decir, los edomitas, usted cuando vea allí en los libros históricos, los edomitas eran los descendientes de Esaú. Ellos vivirían en lugares desiertos, en los lugares desiertos no hay vida. Serían guerreros, es decir, que para poder sobrevivir tenían que luchar, vivirían toda su vida luchando y estarían bajo el dominio de Israel. Jacob, de su hermano. Jacob luego fue Israel, pero que un día se rebelarían contra Israel. Y esa profecía se cumplió durante el reinado de Jorán, el rey de Judá. Eso lo puede ver usted allí en 2 Reyes 8, cuando los edomitas que estaban bajo el dominio de Israel se rebelaron contra Israel. Entonces podemos ver aquí claramente que Esaú quería la bendición, pero no quería al Dios de la bendición. Y fue deshonesto porque él tendría que haberle dicho, no, papá, yo vendí mi primogenitura. Pero él actuó como si nada hubiera pasado. Entonces, 4 personajes, 4 pecados, y estas 4 personas formaban una familia. Conclusiones, hermanos. Quiero terminar con 3 breves conclusiones. En primer lugar, el capítulo 27 comenzó con Isaac queriendo darle la bendición a Esaú, su hijo favorito, pero termina con Isaac dándole la bendición a su hijo Jacob, como Dios lo había decretado desde antes que ellos nacieran. Porque nada ni nadie impedirá que los decretos de Dios no se cumplan. Nada. Comienza el capítulo diciendo que Isaac quería bendecir a Esaú. Termina el capítulo diciendo que Isaac bendijo a Jacob, como Dios lo había decretado. La fidelidad de Dios sobresale en esta difícil familia, a pesar del pecado de cada uno de ellos. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Me gusta como lo dice la traducción lenguaje actual. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Él jamás rompe sus promesas. Si Rebeca y Jacob hubieran creído en la fidelidad de Dios, nunca hubieran recurrido a la mentira y al engaño. Nunca. Nunca. Queridos hermanos, recuerda esto el resto de tu vida. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. A pesar de que muchas veces seamos infieles o negligentes en las decisiones que tomamos, la fidelidad de Dios
no depende de nuestra fidelidad. No depende de nuestra fidelidad. Pero esto no nos debe motivar a vivir una vida como se nos da la gana. Aunque es cierto que Dios cumplirá sus promesas a pesar de nuestros pecados, también es cierto que sufriremos las consecuencias de nuestros pecados y de nuestra infidelidad, porque el pecado siempre trae consecuencias a corto o a largo plazo. Hermanos, Dios va a ser fiel en cumplir las promesas, a pesar de nuestra infidelidad y de nuestras malas decisiones. Pero eso no significa que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado y de esas malas decisiones. Lo podemos ver en esta familia. Conclusión número 2. Las familias disfuncionales no terminan bien o no viven bien. Cuando los integrantes de esa familia no cumplen la función la cual Dios ha ordenado en su palabra, esa familia no vive bien o no termina bien. Y eso lo podemos comprobar en la familia de Isaac. Aquí vemos al patriarca Isaac que no lideraba a su esposa, no la lideraba. Vemos a una Rebeca que no honraba a su esposo. También vemos a un Jacob que engañó a su propio padre. También vemos a un Esaú que no apreciaba a su hermano Jacob. En esta familia no había comunión, no había comunicación, no había unidad, no había oración, ni tampoco había temor de Dios. Solo había competencia, favoritismo y engaño. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta familia disfuncional? Isaac fue engañado por su propia esposa y su propio hijo. Jacob tuvo que huir de la casa. Él que tanto le agradaba estar en la casa, tuvo que huir ante la amenaza de muerte de su propio hermano Esaú. Rebeca, por su parte, nunca más vio a su hijo Jacob por el resto de su vida. Cuando Jacob salió de su casa, Rebeca nunca más lo vio a Jacob. Aunque ella decía que en algún momento lo iba a ver, nunca más lo vio. Esaú almacenó una amargura tan grande que quería matar a Jacob, su propio hermano, solo que esperaba que muriera su padre para poder hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios no es el centro del hogar. Dios no es el centro del hogar. Porque el hombre que es el líder, la cabeza del hogar, no ha a su familia. El hombre como sacerdote del hogar no ha guiado a su familia a los caminos del Señor. Cuando el hombre, el líder del hogar, falla en esta tarea, falla el hogar y solo es cuestión de tiempo para ver las consecuencias. Queridos hermanos, varones, padres, esposos, busquemos la ayuda de Dios. Dios nos ha dado recursos maravillosos como la palabra, la oración, el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Seamos hombres que dejemos un legado espiritual no solo a nuestra familia, sino también a la iglesia del Señor. Que cuando nos vayamos de este mundo podamos dejar hijos que aman, temen y obedecen al Señor. Familias piadosas. Y esa es la responsabilidad del hombre. Hermanos, ser hombre no es fácil, porque ser hombre implica ser líder, ser cabeza, ser pastor, ser sacerdote de tu hogar. Si Dios te hizo un hombre es porque Dios quiere que tú seas un líder, un pastor, un sacerdote de tu hogar. Número 3, para aquellos que todavía no son del Señor, que todavía viven a espaldas del Señor, que todavía no pertenecen al pueblo de Dios. Quiero decirte algo, querido amigo. Dios ha decretado en su palabra que el que creyere en Cristo será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ese es un decreto que nadie lo va a cambiar ni alterar. El que creyere en Cristo será salvo, y el que no creyere en Cristo será condenado. Eso nadie lo va a poder cambiar.
Este decreto jamás va a cambiar. Si tú crees de corazón en Cristo, que Él murió en esa cruz por ti para perdonarte, serás salvo, tenlo por seguro. Pero también tenlo por seguro que si no crees en Cristo serás condenado, porque Dios cumple sus decretos. Dios cumple sus decretos. No es que en el cielo habrá personas que no creyeron. No, no va a suceder eso. Ni en el infierno va a haber personas que creyeron. No va a suceder eso. El Señor dice claramente, el que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y eso nadie lo va a poder cambiar. Por eso la invitación es, ven a Cristo hoy. Él murió por los pecadores. Él no murió por gente buena. Él murió por los pecadores, pero por aquellos pecadores que se arrepienten y creen que Cristo es el único medio de salvación. No es mi buena obra, no es mi religión, es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Él resucitó al tercer día, venció a la muerte y ahora llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Dios tiene un decreto. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y no importa si vienes a la iglesia, no importa si tus padres son creyentes, no importa si lees la Biblia, pero si no crees serás condenado. Ven a Cristo hoy. El Señor dijo, al que a mí viene, no le echo fuera.